Hola, hoy hablaremos de dedo de cuello de cisne y anastomosis nerviosa de Martin Gruber. El dedo de cuello de cisne es una deformación causada por el desequilibrio de los tendones de los dedos o el pulgar. Se da por una hiperextensión de la articulación interfalángica proximal y una flexión inferior de la articulación interfalángica distal. Además, también existe una flexión de la articulación metacarpofalángica, es por ello que en su vista lateral, esta tiene forma de cuello de cisne. Cuando aparece en el dedo pulgar, esta condición provoca que la articulación de la punta del dedo pulgar se flexione y que la articulación metacarpofalángica se hiperextienda, causando esta apariencia característica que es de cuello de cisne. Entre las causas, la más común es la artritis reumatoide, que debilita o rompe los tejidos estabilizadores localizados alrededor de las articulaciones, pudiendo llegar a alterar la mecánica de las mismas. Se da por una sinovitis e inflamación de la articulación interfalángica proximal. Dado a que hay un debilitamiento de sus tejidos provocando una hiperextensión de la articulación y el desplazamiento de los tendones estabilizadores laterales por encima del eje de la articulación, los tendones flexores se inflaman. Por ello, el dedo se flexiona en la articulación metacarpofalángica, acortando así los tendones extensores y aumentando la tensión de la articulación interfalángica proximal, causando la flexión de la articulación interfalángica distal. Otras causas son un dedo en martillo no tratado, un desequilibrio funcional de los músculos, la fractura del dedo que no ha sido sanado correctamente y la parálisis cerebral. Generalmente, su único síntoma es la deformidad en sí, y puede no verse afectado el funcionamiento de la mano. Además, los tendones de las articulaciones pueden chasquear cuando se flexiona el dedo, puede esto darse con dolor, pero cuando ya es un estadio más avanzado, aparecerá la dificultad para flexionar los dedos, inclusive para hacer puño. Como tratamiento tenemos que si esto es indoloro y no afecta el funcionamiento de la mano, el mismo tratamiento no será necesario aplicarlo, pero en casos más graves se usa férulas especiales para prevenir esta flexión excesiva y aliviar el dolor por el chasquido de los tendones. Además, en casos más severos, se requiere cirugía para estabilizar y fusionar la articulación. Anastomosis nerviosa de Martin Gruber. Es una de las variaciones anatómicas más frecuentes, que consiste en la contribución de axones motores desde el nervio mediano hacia el ulnar, en el antebrazo. Es la anomalía más conocida y estudiada en las extremidades superiores, y ocurre aproximadamente entre un 15 y un 30% de los individuos. Esta es asintomática y generalmente se detecta como un hallazgo ocasional en los estudios de conducción nerviosa del nervio mediano y ulnar. Existen muchas variantes, pero generalmente el axón deja el nervio mediano o el nervio interóseo anterior atravesando el antebrazo para unirse al tronco principal del nervio cubital, inervando los músculos intrínsecos de la mano. Por medio de body paints explicaré algunas de sus variantes. Entre ellas tenemos la primera, que es del nervio mediano y ulnar, que se da una anastomosis entre el nervio mediano y el nervio ulnar por medio de una rama comunicante. Otra anastomosis es la que se da entre el nervio interóseo y el nervio ulnar. La tercera anastomosis es la que se da entre las ramas musculares del flexor profundo de los dedos. Otra anastomosis es la del nervio mediano y el interóseo anterior, que se da por dos conexiones al nervio ulnar. También se da una anastomosis entre la rama del nervio mediano para el músculo flexor superficial de los dedos y el nervio ulnar. También existen combinaciones de anastomosis. En el primer caso observamos que existe una comunicación directa entre el nervio interóseo anterior y el nervio ulnar, pero también hay una conexión indirecta. En cambio, en el segundo caso observamos que existe una comunicación directa entre el nervio mediano y el nervio ulnar y una comunicación indirecta entre el nervio interóseo anterior y el nervio ulnar. Estas anastomosis son importantes porque en caso de que haya una lesión de los nervios mediano y ulnar, estas sirven como conducto alternativo para inervar partes de la mano y el antebrazo.